Pasa con China, con el mercado de la carne en China? ¿Qué pregunta o la gran pregunta? Bueno, hoy se realizó una videoconferencia de la cual participó por nuestro país el doctor Marcelo Seco, presidente de Adifo y CEO de Grupo Marfrig, Lautaro Pérez Rocha, gerente de marketing del Instituto Nacional de Carnes, y nuestro compañero y director de Tardáguila Agromercados, Rafael Tardáguila, y es uno de los lujos que nos damos aquí en el programa todos los días, tenerlo a Rafael para analizar este tipo de temas. Luego de finalizada la conferencia, repasar, Rafa, cuáles son las conclusiones. La contraparte, digamos, en China, ¿qué características tenía, Rafa? Buenos días, y vamos a hablar de lo que fue esta conferencia. ¿Qué tal, Martín? Buenos días. Un gustazo enorme, como siempre, estar aquí en Valor Agregado. Sí, bueno, estuvimos compartiendo esta mañana por un par de horas ese webinar, ¿no? Ese seminario vía web con China, los interesados, la contraparte, como tú decías, eran fundamentalmente importadores chinos que querían saber básicamente dos cosas: cómo se está comportando y qué acciones se está tomando Uruguay respecto a la epidemia de COVID-19, y en eso Lautaro Pérez del Instituto Nacional de Carnes hizo un raconto ahí, profundizando sobre las acciones tomadas y cómo viene evolucionando esta epidemia aquí en Uruguay, resaltando que bueno, entre los casos activos y los casos curados, bueno, ya son más los casos curados que los activos, y que se ha aplanado la curva en cuanto a la cantidad de casos activos que hay en Uruguay. El doctor Marcelo Seco, principal de Marfrig, bueno, dando la visión desde el lado de la industria también sobre los cuidados que se están teniendo desde la industria frigorífica para minimizar los riesgos de contagio. Hay que ver los problemas que esto está causando en otros países del mundo, caso de Estados Unidos, donde bueno, ha habido fallecidos que trabajaban en la industria frigorífica, ha habido cierre de varias empresas, tanto de producción de carne porcina como de carne vacuna, por la infección con este virus. Y aquí en Uruguay eso no ha pasado, y bueno, el doctor Seco explicaba las negociaciones que se están teniendo entre las empresas frigoríficas, la gremial de trabajadores y el gobierno, para definir el protocolo de trabajo para minimizar las condiciones de transmisión de este virus. Y bueno, y nuestro aporte al seminario fue alguna visión de las expectativas de producción de carne vacuna de Uruguay para este año 2020, que son desafiantes, lo sabemos bien aquí, ¿no? Empezamos el año con un nivel de faena muy por debajo de los 2 años anteriores, esto en parte por la escasez de oferta que hay de animales terminados o próximos a la terminación, y en parte por la disminución de la demanda, fundamentalmente desde China. Y bueno, y proyectando que posiblemente hacia finales de este año, ¿no? Posiblemente en el último trimestre de este año, y con toda seguridad para el año que viene, va a estar habiendo un aumento de la producción aquí en Uruguay, un aumento de la faena y por lo tanto también de las exportaciones, ¿no? Resaltábamos también que Uruguay, contrariamente al resto de los países de la región y de los que conforman el Mercosur, Uruguay basa su sector cárnico en el mercado internacional, en el comercio exterior, y que eso lo diferencia de Argentina y de Brasil claramente, y lo asemeja a los países de Oceanía, Australia y Nueva Zelanda, y es de alguna manera una garantía en cuanto a que el país no va a estar tomando acciones que atenten contra el comercio exterior de carne vacuna, porque ahí es donde pasa
sus fortalezas, ¿no? Acá en Uruguay no va a pasar, por ejemplo, lo que ha pasado en Argentina en estos últimos años, yendo en contra de la exportación para favorecer el Claro. consumo interno. Rafa, y a propósito de lo que es, bueno, lo hemos comentado contigo, marzo fue un mes con un ingreso de un volumen muy importante de carne a China. Venía carne de negocios anteriores, carne que iba en viaje, que se demoró por todo el tema del coronavirus, pero fue un mes con un ingreso importante de carne al mercado chino. ¿Qué prevén los importadores? ¿Qué comentarios recibieron ustedes de la contraparte, digamos, china con respecto a lo que va a ser la demanda? Bueno, no, el seminario era más bien, los que escuchaban eran los chinos, digamos, ¿no? Los que escuchaban eran los importadores sobre la situación del mercado de Uruguay. A China, como tú decís, entró un volumen récord de carne en marzo. Si ves el promedio del primer trimestre del año de las importaciones de China, están 26% por encima de el primer trimestre del año pasado. O sea, las importaciones chinas, más allá de todo el problema que ha tenido entre fines del año pasado y principio de y la epidemia de coronavirus en ese país, bueno, a pesar de todo eso, de todas maneras, las importaciones, más allá de que se demoraron, terminaron ingresando volúmenes muy importantes en marzo, y bueno, ya te digo, ¿no? Son 26% por encima del año pasado. Lo que demostraban los importadores en cuanto a las preguntas era básicamente la preocupación por la posibilidad de encontrar producto, ¿no? Claramente lo que se percibía era el interés de los importadores por encontrar disponibilidad de producto. En este caso estábamos hablando de Uruguay como proveedor, pero seguramente pase lo mismo con todos los principales proveedores de China. Bien, Rafa, en la próxima intervención vamos a profundizar en la faena, pero vamos a repasar el número de ayer: 36.604 cabezas de vacunos correspondientes a la semana pasada, que fue la semana siguiente a la Santa, donde naturalmente, bueno, habíamos tenido una distorsión por varios factores, entre ellos el paro de la FOICA, muy importante. Sí, fue un crecimiento de la faena realmente interesante, ¿no? Más de 20.000 reses, o en el entorno de las 20.000 reses por encima de la semana anterior. Pero bueno, lo comentamos en la segunda salida más en profundidad. Lo comentamos en la segunda salida. Rafa, gracias.